Hola, muchas gracias por estar con nosotros en Consulta en Directo. Sean bienvenidos todos. Y hoy le tenemos un tema muy interesante, el dolor físico producto de las emociones. Vamos a hablar con Esteban Carvajal, él es psicólogo clínico y ya está aquí con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Esteban, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jennifer, un placer como siempre. Muchas gracias, y de verdad que es un tema que se las trae, como dice uno, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfermamos físicamente y tal vez la raíz del problema es entonces una emoción o un disgusto. Cuéntenos. Una emoción no tramitada. Yo siempre, cuando llegan las personas a mi consulta, siempre les digo esta frase, ¿verdad? Que el cuerpo habla lo que la boca calla, Jennifer. Y a veces lo que sucede es que hay muchas cosas que nosotros nos pasan el día a día, muchas emociones que sentimos que no las expresamos hacia las demás personas, ¿verdad? Hacia nosotros mismos, y de alguna manera, pues eso se queda encapsulado y busca la forma de salir. Y a veces vienen a tener, digamos, enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente, precisamente por el tipo de tema de las emociones, ¿no? Y ya cada vez más hay evidencia científica que avala, Jennifer, que hay muchas enfermedades orgánicas que tienen un sustrato, o sea, un origen en la parte emocional, ya sea en la incidencia, o sea, que aparezca la enfermedad, o en la prevalencia, que se mantenga la enfermedad a lo largo del tiempo. Bueno, Esteban, ya vamos a ampliar el tema, vamos a ver la nota de introducción. Las emociones negativas pueden producir una activación en el cuerpo y esto generar una sensación de malestar. Incluso pueden llegar a crear una importante activación fisiológica del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, que acabe produciendo dolor físico. En el cerebro existen áreas que facultan a las personas para identificarse con las emociones e ideas de otras. Y esas mismas áreas son las que habilitan a sentir dolor o asignarle una emoción al dolor. Bueno, continuamos ahora sí con el tema. Doctor, usted nos decía, ¿verdad?, que son emociones no tramitadas. Entonces, cuando callamos, cuando no sabemos tal vez resolver alguna situación, sea buena o sea mala, eso puede traducirse en enfermedades físicas. Claro que sí, porque sabemos que el cuerpo y la mente, Jennifer, están conectados, ¿no? Entonces, de alguna manera, si usted no expresa eso que le está sucediendo, de alguna manera, pues se le va a ir al cuerpo, ¿no? Como mencionamos al inicio. De alguna forma, las personas tienen la necesidad, o los individuos tenemos la necesidad de expresarnos y decirlo a las cosas. La expresión de la emoción, Jennifer, no es el problema, sino cómo yo gestiono, ¿verdad? Cómo yo administro lo manejo. Exacto, esa emoción, y cómo yo la suelto, porque lo que sucede es que a veces expresamos la emoción y de alguna manera pues la dejamos ahí, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, porque se queda residual ahí, y ahí donde, digamos, si tengo un resentimiento, yo siento un enojo, una molestia, y eso yo lo siento en mi cuerpo, porque recordemos que las emociones son físicas, yo las siento en el cuerpo, ¿verdad? Que cuando yo tengo un enojo, yo siento como un calor que me sube, ¿verdad? Y siento como una fuerza ahí. Eso es la emoción, digamos, de la ira y el enojo, que la estoy sintiendo. Al igual que cuando tengo miedo, que siento un dolor en el estómago, como un vacío, al igual que cuando... Exacto, un hueco en el estómago, igual cuando siento, digamos, amor, o quiero, o estoy viendo a la persona que me gusta, siento también ese vacío, esas mariposas que llaman, ¿no? Entonces vemos que las emociones son físicas, entonces yo las siento. Entonces, por eso es que yo las tengo que expresar, porque entonces, si no las expreso, más bien, como decía también anteriormente, lo que va a suceder es que entonces se quedan encapsuladas, y ahí es donde van a buscar la forma y la vía para poder salir, y a veces es donde salen con enfermedades psicosomáticas. Me gustó la frase que dijiste al inicio, el cuerpo habla lo que la boca calla. Exacto. Y toda la razón, ¿verdad? Definitivamente, si no lo expresamos, de alguna forma, el cuerpo lo va a expresar. Exacto. Existen, vamos a ver, así como usted nos explicaba, que si uno siente emoción, lo percibe en el estómago, existen ciertas enfermedades físicas
que se pueden desarrollar de acuerdo a la emoción. Es decir, si sentimos frustración nos puede afectar más tal área del cuerpo, o si sentimos enojo nos puede afectar la presión, qué sé yo. Exacto. Por ejemplo, cuando sentimos ansiedad, que la ansiedad es una emoción y un mecanismo regulatorio que tienen los seres vivos, lo primero que vamos a sentir es náuseas, ¿verdad? Como ganas de ir al baño, dolores de cabeza, vamos a sentir también falta de respiración o el corazón va a ir más apretado, entonces sentimos como que nos va a dar un infarto, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esa emoción está generando, que es una de las que genera, digamos, más sintomatología fisiológica, porque es prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, igual, cuando estamos enojados, de alguna manera lo que nos da es dolor de cabeza, ¿verdad? También nos da dolor de estómago. Cuando estamos preocupados también sentimos como un dolor en la espalda, ¿no? En la lumbar, precisamente porque es como eso que estamos cargando ahí, ¿no? Tensión. Exacto, esa tensión que la llevamos a ciertas partes de nuestro cuerpo que generan todas estas dificultades. Cuando entonces se producen contracturas musculares, este tipo de cosas pueden en ocasiones ser no solamente un mal movimiento, sino estrés. Exacto, por eso a veces cuando llegan las personas a consulta, pues revisamos si tiene algún problema físico, ¿verdad? Alguna enfermedad que ya tenga ahí, para ver si realmente es un tema relacionado con algo ya orgánico que tiene o tiene que ver algo con las emociones. Y lo curioso es que muchas veces, Jennifer, más bien los pacientes llegan a la consulta porque ya el médico le digo, no, usted ya le hicimos de todo, ¿no? usted ese dolor de cabeza que usted tiene, no le encontramos, digamos, una cuestión aquí orgánica, vaya donde el psicólogo, o ese dolor en el estómago, ¿verdad? En el colon, ¿verdad? Que la gente le da colitis, gastritis. Muchas de estas condiciones tienen, como te decía, un sustrato emocional bastante grande, ¿verdad? No queremos decir que todo sea emocional, pero sí mucho de ello tiene que ver con eso, porque a veces la persona físicamente no tiene nada y bueno, y cuando la trabajamos lo que vemos es que hay una situación ahí emocional que está teniendo. Perfecto. Vamos a leer la primera consulta que nos ingresa. Dice, soy Mariana, quisiera saber cómo las emociones pueden manifestarse como dolor físico en el cuerpo y qué tipo de emociones están más asociadas con ese dolor. Sí, como le estaba diciendo, bueno, a Mariana le podemos decir que mucho de, por ejemplo, lo que mencionaba de la ansiedad tiene que ver con dolores de estómago, dolor de cabeza, con náuseas, también emociones de enojo. Cuando yo estoy enojado prácticamente, pues me duele mucho la cabeza precisamente porque estoy bombeando una gran cantidad de energía de ese enojo que tengo, ¿no? Entonces está asociado con los dolores de cabeza, la preocupación, ¿verdad? La ansiedad, el miedo, el sufrimiento, que son emociones también, están asociadas también con dolores de espalda, con lumbalgias, con dolores de piernas y un compendio muy grande, ¿no? Porque recordemos que todo nuestro sistema está completamente interconectado, ¿no? Y genera una serie de dificultades. Bueno, todo nuestro sistema nervioso autónomo y central, ¿verdad? Está conectado, entonces pues podemos sentir dolores en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y todo también me imagino, Esteban, que va a salir o que se va a ver reflejado de manera distinta dependiendo de cada persona. Exacto. Todos somos diferentes y no vamos a expresarlo de igual forma. Así es, va a estar matizado por las particularidades y la personalidad de cada individuo, ¿no? Se puede aumentar o se puede modificar, ¿verdad? En este tema siempre es, Jennifer, pues hay que verlo con pinzas, como siempre digo, porque no es como un recetario, no es que si le pasa esto, le va a pasar esto otro, pero digamos lo que nos dice la teoría y lo que nos dice algunas investigaciones es que hay ciertas, digamos, correlaciones entre ciertos dolores físicos, ¿verdad? Y las emociones que no están siendo, como te decía, tramitadas de una manera adecuada. Nos pregunta otra televidente, dice, ¿cómo puedo distinguir, doctor, entre el dolor físico real y aquel que esté vinculado con las emociones? Bueno, cuesta muchísimo, ¿verdad? Es muy difuso el asunto, ¿no? Ajá. Por eso es que vamos a concentrarnos un poquito en la ansiedad, ¿verdad? Que es una de las emociones más recurrentes que estamos teniendo hoy en día. De las más comunes, ¿no? ajá. Y por lo que la gente reporta. La persona empieza a sentir falta de respiración, empieza a sentir taquicardia,
piensa sentir náuseas, inmediatamente la persona, y es un dolor que es real, ¿no? Y la persona inmediatamente piensa que lo que le va a dar es un ataque, porque ya sabemos que al corazón, porque de alguna manera es una sintomatología parecida. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona está muy nerviosa, ¿no? Va al servicio de salud, al hospital. Entra en pánico. Entra en pánico, va al servicio de salud y cuando le hacen la revisión le pueden hacer un electro o cualquier otro examen y le van a decir, mire, usted no tiene nada, ¿verdad? Y lo que usted tiene es ansiedad. Eso es lo que le va a decir el médico. Entonces, la persona pues se queda, ¿verdad?, un poco ahí porque dice, yo lo sentí, realmente me estaba quedando sin respiración, me estaba palpitando mucho el corazón. Y efectivamente es cierto, o sea, no es que se lo está imaginando, sí se siente. No, es real, es producto de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Cuando usted detecta un peligro, ¿verdad?, o algo que le genera una angustia, eso le va a disparar una señal al cerebro y el cerebro va a dispararle una señal a todos los órganos para decirle, mire, vea, prepárense porque hay algo aquí que va a suceder, ¿verdad? Entonces, por eso es que prepara el cuerpo para dos cosas, huir o defenderse, Jennifer. Entonces, por eso es que el organismo necesita bombear la suficiente cantidad de oxígeno y de sangre para los pies, para poder salir corriendo, o para las extremidades superiores para poderse defender, ¿no? Entonces, por eso es que se activa todo, ¿verdad? Son químicos, ¿verdad? Son cuestiones nerviosas, eléctricas que funcionan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos está diciendo, mire, algo va a pasar. Entonces el cerebro empieza a generar una serie de neurotransmisores o a emitir, ¿no? Y de químicos que hacen que todo esto de alguna manera se ponga en marcha, ¿no? Entonces es real. Entonces, ¿cómo hacer esa distinción? Ajá. Bueno, como te decía, si usted es una persona sana, si usted es una persona que no tiene nada y que ya fue ante el médico y el médico le dice, mire, usted no tiene nada, eso es ansiedad. Entonces, ese dolor, esa sintomatología fisiológica que usted está teniendo, está siendo producida por una emoción. Entonces hay que trabajarla. A diferencia de que pues hay personas que sí tienen una cuestión física, ¿verdad? Y que de alguna manera pues ya puede ser producto de eso o inclusive una mezcla de las dos, que ahí es donde más se complica el asunto, ¿no? Pero Esteban, hay que trabajarla, como usted dice, porque si dejamos que esa emoción, en este caso que estamos hablando, como ejemplo, la ansiedad, avance y nos consuma todos los días, el cuerpo está en ese estado de alerta siempre que de verdad podría desencadenar en alguna enfermedad física. Completamente, porque entonces empiezan a segregarse más, ¿verdad? Cortisol y una serie de cuestiones ahí que hace que entonces ya no sea bueno, ¿verdad? Y que de alguna manera vaya entonces perjudicando nuestros órganos de una manera paulatina, ¿verdad? Porque no es una constante alerta que está ahí. Entonces, ¿qué necesita el organismo? Siempre estar produciendo para poder defenderse, claro, de algo que no existe, no es real, ¿verdad? Y entonces por eso es que va deteriorando a la persona. Y eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? A veces la gente hace una separación entre cuerpo y mente, ¿verdad? Entre salud mental y la salud física, cuando están completamente entrelazadas y van hermanadas una con la otra. Entonces no debemos descuidar ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Tienen que ir de la mano siempre sanas. Así es. Dice la siguiente consulta, me llamo Sofía. ¿Existen técnicas o estrategias para aliviar el dolor físico causado por el estrés u otras emociones negativas como la ansiedad, doctor? Bueno, hay muchísimas, desde primero consultar con un profesional de la salud mental para que le pueda ayudar, como la parte farmacológica, pero también hay muchas otras cosas, ¿verdad? La actividad física está completamente comprobada que ayuda a la persona a poder salir de estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago actividad física, libero una serie de endorfinas, ¿verdad? Que son de bienestar, ¿verdad? Que no me generan bienestar. Tal vez, no sé, corro, no sé, unos 10 kilómetros, me voy a sentir cansado, pero es un cansancio diferente, ¿verdad? Pero luego voy a sentir un desestrés completo, ¿no? El tener redes de apoyo, estar con amigos, con familia, a tener un hobby, hacer cosas, de alguna manera eso a mí me va a ayudar a poder hacerle frente a esto y también tener una nutrición balanceada, una espiritualidad, lo que decimos siempre, ¿verdad? Es una cuestión integral, Jennifer, que la persona necesita para hacerle frente, digamos, y manejo de las situaciones, porque
como siempre yo les digo a la gente, las situaciones no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo percibimos eso, y ahí es donde está la clave. Porque si no, viviríamos siempre con miedo, con tristeza, con enojo, con frustración, con incertidumbre, porque las cosas no las podemos... no podemos controlar todo el entorno. Exacto, no tenemos ese control. Entonces tenemos que aprender a cómo sortearlas. Y este tipo de técnicas o de tips, de alguna manera, pueden ayudarle a la persona a hacerle frente, pero desgraciadamente a veces entre tanto corre y la cotidianidad no le prestamos la atención debida, ¿no? La atención debida. Vamos a hacer nuestra primera pausa, doctor, ya casi regresamos con más de Consulta en Directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Consulta en Directo. Hoy estamos hablando sobre ese dolor físico que lo pueden generar las emociones. Estamos conversando aquí con Esteban Carvajal, él es psicólogo clínico y nos está ayudando con consejos. Doctor, justamente hablando de consejos y de tips, ¿cómo podemos manejar esas emociones, verdad? Usted decía que es importantísimo que la salud mental y la salud física vayan de la mano, pero ¿cómo podemos lograr controlarnos, ¿verdad? Cuando sentimos un enojo, porque no podemos manejar o controlar todas las situaciones externas que se nos presentan en la vida. Entonces, ¿cómo autocontrolarnos nosotros para que esas emociones no nos afecten? Por ejemplo, tal vez si nos ayuda con alguna técnica para cuando nos enojamos muchísimo, cómo podemos tratar de tranquilizarnos y no permitir que esta emoción se nos refleje en algún malestar físico. Claro, en ese sentido, como les decía, como la emoción es física, ¿verdad? Yo la siento en el cuerpo, no la puedo evitar. O sea, por ejemplo, si yo voy por la calle y alguien me hace una zancadilla para que me caiga y me caigo, obviamente, inmediatamente, pues yo me voy a levantar y voy a estar enojado con esa persona, ¿no? Con cólera, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que te decía, yo siento esa fuerza, ¿verdad? Ese calor que me sube, ¿no? Entonces, en ese momento yo no puedo, digamos, evitar esa emoción, pero sí la puedo anticipar para canalizarla de una manera más adecuada. Tengo derecho a molestarme con la persona porque me hizo deliberadamente esa zancadilla, y entonces lo que yo tengo que hacer en ese momento es tratar de alguna manera de entender la situación, de que yo no tengo la culpa, tengo derecho a enojarme, pero yo no puedo, digamos, en ese momento vaciar toda mi ira y todo mi enojo y todo con esa persona, porque obviamente puede haber una discusión fuerte. Entonces ya ahí ya pasamos del enojo a la ira, y la ira de alguna manera destruye, hace cuestiones. Entonces, en ese momento, lo que yo tengo que es reestructurar ese pensamiento que estoy teniendo, que son fracciones de segundo, Jennifer, para de alguna manera hacer ese cambio inmediato, ¿verdad? Y la reestructuración lo que viene a hacer es reestructurar ese pensamiento, es decir, tengo que gritarle a esta persona, tengo que hacerle esto, decir, ok, estás molesto, tienes todo el derecho, pero esto no es adecuado hacerlo. Obviamente, cuando estamos en una situación así, es lo que menos pensamos, ¿verdad? Cuesta demasiado. Esto es un entrenamiento que no va a pasar de la noche a la mañana, porque nos han acostumbrado a reaccionar de una manera inmediata, ¿no? Acción-reacción. Exacto, cuando realmente lo que tenemos somos seres pensantes, diferentes a los animales inferiores, y tenemos esa capacidad para hacer ese switch. Lo que sucede es que tenemos que, de alguna manera, entrenarnos, porque no es nada fácil. Ya estamos en el momento no pensamos. ¿Por qué cree usted que hay muchas personas que son muy pacíficas y terminan haciendo cosas, ¿no? Haciéndole daño a otras personas y demás? Porque precisamente se dejaron llevar por esa emoción y en ese momento no hicieron ese clic como para parar, ¿verdad? Es como, no sé, a veces tal vez hemos tenido un jefe y en ese momento nosotros nos regaña por algo que nosotros no hicimos o algo así, y queremos gritarle, decirle, como dicen cuatro, y verdad que nos paramos, estamos enojados, sí. Pero ¿por qué nos paramos? Porque inmediatamente pensamos, si yo le digo todo esto, lo que yo pienso a mi jefe, me va
a echar, ¿verdad? Y eso va a tener una consecuencia. Entonces, ese switch que te digo tiene que ver con el pensamiento y con esta técnica de la reestructuración cognitiva. Ahora, este consejo es súper válido y súper importante para que la gente vaya anotando en casa con respecto al enojo. ¿Qué pasa cuando sentimos mucha ansiedad o susto, nervios, ¿verdad? Como se le llame, ¿cómo podemos tratar de tranquilizarnos para que eso no se nos genere, digamos, en un ataque, ¿verdad? Como usted lo decía antes, y que vamos a dar hasta el hospital y no teníamos nada, era nada más susto o ansiedad. Exacto. La ansiedad se combate de 3 formas científicamente comprobadas, que es la modificación del pensamiento, porque como siempre hablamos, el pensamiento es el centro de todo, o sea, es el que nos guía a nosotros los seres humanos y lo que nos diferencia de las otras especies animales, ¿verdad? Esa capacidad de razonar, de pensar. Entonces, ante una situación, por ejemplo, que yo diga, mañana tengo un examen, ¿verdad? Y entonces tengo un examen y yo me voy a poner ansioso porque tengo el examen. Realmente no es porque tengo el examen, Jennifer, es lo que yo pienso del examen. ¿Y qué significa eso? Yo pienso de que seguro me va a salir mal, de que me van a salir preguntas de materia que yo no estudié, de que qué pasa si no paso el examen, entonces ya me voy a quedar y no voy a poder pasar y no voy a pasar al siguiente curso con mis amigos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es ese pensamiento que estoy teniendo lo que me provoca la emoción y la conducta, no la situación en sí misma. Entonces, cuando estoy frente a algo que me provoca una ansiedad, no es sobre la situación que me está provocando la ansiedad, sino lo que yo estoy pensando sobre eso, lo que genera esa emoción, lo que genera esa conducta. Entonces, ahí entra la parte de modificar. ¿Qué tan terrible puede ser esto que me está sucediendo? ¿Verdad? Y darle una connotación más positiva a ese pensamiento que generalmente es negativo. Eso es la modificación. La segunda es la exposición, porque siempre ante algo que a nosotros nos da miedo o que no nos gusta, ¿qué hacemos? Huimos, no enfrentamos. Evitarlo. Tenemos que enfrentarlo. No está sano, entonces evitarlo. No, para nada. Y luego la relajación, ¿verdad? Okay. Esto es, digamos, cuando yo me estoy poniendo como ansioso, yo estoy viendo que estoy entrando ahí en eso, ¿no? Cuando ya tengo un ataque de pánico, que es en el momento, ¿verdad? Un ataque de ansiedad, pues ya no me va a dar tanto mucho para hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ya no hay exacto. Tan rápido marcha atrás. Exacto. Entonces aquí lo que funciona muy bien es hacer una respiración diafragmática, ¿verdad? Inhalar y exhalar, ¿verdad? Por la boca, hacer una respiración profunda. Una respiración. También muchas personas utilizan una bolsa de papel para poder respirar en la bolsa de papel, no de plástico, ¿verdad? Porque no funciona de plástico, de papel, y eso ayuda porque eso a nivel fisiológico lo que va a provocar es que baje la frecuencia cardíaca y va a hacer que la persona entonces se calme en el momento que ya tiene, digamos, como que ya se desbordó en ese ataque y no le da chance como para pensar en la reestructuración ni en exponerse ante eso. Pero siempre, digamos, lo más importante es no evadir, porque si evadimos eso, tal vez la ansiedad va a bajar inmediatamente, pero después va a volver y va a volver más fuerte. Cuando te vuelves a enfrentar a la situación, exacto, va a volver y tal vez aumentada. Exacto, por eso hay que enfrentarla. Enfrentarlo. Ok, ahora, otra de las emociones tal vez más frecuentes, la tristeza. ¿Cómo la manejamos? Bueno, la tristeza la manejamos expresándola. ¿Verdad? El ser humano siempre ha estado, digamos, abandonado, por decirlo así, al hedonismo, o sea, al placer. Nadie quiere sentirse triste, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar ansioso, nadie quiere estar enojado, ¿cierto? Pero todas estas emociones que son consideradas negativas son o forman parte del convenio de nuestra vida y tenemos que expresarlas. Entonces, cuando yo me doy permiso de sentirla, ¿verdad? De expresarla, ahí ya yo la estoy canalizando, ahí la estoy, y si la gestiono bien, ahí yo la estoy llevando. ¿Y qué pasa? Ella termina de salir, ¿verdad? Es como cuando estamos llorando, digamos, el llanto es la manifestación de la conducta o la manifestación conductual de esa tristeza. Y verdad que cuando ya lloramos y lloramos y lloramos, después nos sentimos aliviados, ¿verdad? A veces ya hemos llorado tanto que ya no nos salen más lágrimas. Bueno, entonces de alguna manera eso nos hace limpiarnos, ¿verdad? Porque nos vaciamos. Entonces, si estoy triste, yo tengo que expresar esa emoción y tengo que de alguna manera administrarla, ¿no? Y permitir sentir, ¿verdad? Porque no pasa nada. Es fluir, eso es lo que yo digo a la gente, fluya con su emoción, fluya con la tristeza,
no la evite, no busque cosas para sentirse mejor. para sentirse mejor, qué sé yo, irse de compras o llamar a un amigo o a una gente que toma drogas o alcohol o alguna otra cosa, ¿no? No haga nada de eso, permítase sentir, llore todo lo que pueda, siéntase mal todo lo que pueda y ahí va a ir surgiendo, digamos, el alivio. El alivio. ¿Verdad? Pero todos hacemos lo contrario porque pues no es bonito, Jennifer, no es bonito sentirse triste, ni sentirse frustrado, ni con sufrimiento, pero es parte de la vida. Es parte de... doctor, en este punto del programa quisiera que usted recuerde sus redes sociales, sus números de contacto para que la gente pueda ubicarlo. Sí, me pueden contactar al 8844-5868, que es el WhatsApp de citas, y por las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal para servirles en todo lo que la gente necesite, consultas y demás. Ok, ahora, la única emoción que no nos repercute de manera negativa en el estado físico es la felicidad, ¿o me equivoco? Puede que también provoque algún... Sí, claro, repercute. Todo en esta vida repercute. Okay, entonces... Digamos que repercute de una manera saludable, por ejemplo. O sea, si yo estoy alegre, si yo estoy feliz, ¿verdad? Voy a estar, digamos, emitiendo una serie de químicos de endorfinas de felicidad, ¿no? Por eso es que cuando hacemos las cosas que nos gusta, ¿verdad? Viajar, salir con amigos, comer, el sexo, todo esto libera una serie de endorfinas que hace que la persona se sienta bien. Entonces, mejore química, físicamente. exacto, la química va a generar, o sea, aunque sea felicidad y alegría, va a generar un cambio en la química de nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra fisiología, pero de una manera positiva. Pero de una manera positiva. ¿no? Que eso es lo que necesitamos más, ¿verdad? Y mucho, digamos, la Organización Mundial de la Salud indica que uno tiene que practicar la gratitud, ¿verdad? Ser agradecido. Mire, solo el ser agradecido, agradecer, no sé, aunque sea la presa en la que estamos, ¿verdad? El calor que sentimos porque estamos vivos, eso hace un cambio ahí a nivel cerebral que ayuda a nuestro organismo. Entonces, mire qué cosas tan pequeñas, no tienen que ser cosas tan sofisticadas para poder tener una buena salud mental y por ende una salud física, ¿no? Perfecto, vamos a continuar con las consultas. Esteban dice la siguiente: mi nombre es Valeria. ¿Cómo afecta el dolor físico causado por mis emociones mi calidad de vida y mi bienestar general? Sobre todo, ¿cómo puedo no ignorar este tipo de dolor? Dice la persona, Valeria. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo afecta? Bueno, afecta en todo porque es como una cascada, ¿verdad? Si yo estoy triste por una situación, de alguna manera eso va a generar que entonces yo ya no quiera salir de la casa, ya no quiera hablarle a la gente o hacer cosas, cuando ya esa tristeza, digamos, escala un poquito y se vuelve depresión. Entonces eso va a empezar a minar mi calidad de vida porque no voy a poder hacer muchas cosas, tal vez me voy a incapacitar y voy a tener menos dinero, o me voy a estar tan encerrado o encerrada que de alguna manera eso va a generar que no coma, que no haga otras cosas. Entonces eso va a influir en mi calidad de vida. El tema aquí, como dice, para no ignorarlo, eso es lo que te mencioné anteriormente, es sentirse. Es sentir, es permitirse eso, ¿no? A veces la gente llega a mi consulta y me dice, yo estoy triste, y yo le pregunto, bueno, ¿hace cuánto estás triste? Desde hace 2 días. Y yo, bueno, la tristeza es normal, ¿verdad? Es natural. Si usted me dice que de 30 días que tiene el mes, usted pasa 25 triste, ahí sí tendríamos que trabajarlo, pero no tenemos que satanizar, por decirlo de alguna manera, estas otras emociones que no son, pues, agradables, pero que forman parte de. Ese es el tema, que por socialización nos han enseñado de que el dolor no tiene que expresarse, que el sufrimiento no tiene que expresarse, que el enojo no tiene que expresarse. Y de alguna manera eso ha hecho, digamos, en nosotros un gran problema, y lo que ha hecho es que nos quedamos callados, nos guardemos las cosas, y por eso salen un montón de enfermedades, ¿verdad? Que tienen una relación, como te decía, las alergias, ¿verdad? Las úlceras gástricas, ¿verdad? Las úlceras pépticas, ¿verdad? Que es cuando nos enojamos, ¿verdad? El cáncer, la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Porque cuando uno está digamos, con emociones muy fuertes, con miedo, con enojo, los niveles de glucosa suben, ¿verdad? Y los niveles de nuestra presión arterial también suben,
o baja, va dependiendo de la emoción. Entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. La vida pues siempre nos va a tener con problemas y con situaciones adversas, pero no son las situaciones adversas ni los problemas el problema, valga la redundancia, sino cómo le hacemos frente a eso y cómo de alguna manera logramos equilibrarnos para podernos permitir sentir y que de alguna manera eso cause los menos efectos inconvenientes posibles para nosotros. Por eso tienen toda la razón cuando hay algún paciente con alguna enfermedad X, por ejemplo cardíaca, se me ocurre, y que le dicen evite las emociones fuertes. Exacto. Puede afectarle directamente. Exacto, porque eso va a generar, ¿verdad?, una reacción en cadena, no solo de la conducta que tenga la persona, de lo que piensa, y al pensar eso va a hacer que el cerebro obviamente libere una serie de químicos, ¿verdad?, que entonces pueden influir, ¿verdad?, en la presión arterial, ¿verdad?, en el ritmo del corazón, ¿verdad? Pensemos que es una persona cardíaca, entonces se asusta o se enoja todo, el corazón va a bombear más, si tiene una arritmia o tiene algo, ¿verdad? Eso le va a poner más presión a su corazón, que tal vez está disminuyendo su función, y va a generar una serie de situaciones. ¿Ves? Es que todo está interconectado, Jennifer, y eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. Y justamente ahora que usted menciona eso nuevamente, Esteban, dice la siguiente consulta: soy Luis, doctor, usted dijo que hay una relación mente-cuerpo en la experiencia del dolor físico causado por las emociones. ¿Cómo puedo cultivar una mayor conciencia de esta conexión como seres humanos, verdad? Porque a veces tiene toda la razón don Luis, no se nos educa desde pequeñitos a que existe esa relación. Exacto. Desde pequeñitos nos escuchamos siempre hablar de las emociones, pero miras qué curioso, porque se han hecho muchas investigaciones en muchas partes del mundo en que han puesto a las personas, digamos, a ver rostros y demás, y a identificar las emociones, y vieras que cuesta mucho que la gente pueda identificar las emociones, a pesar de que las conocemos, de que la gente sabe la tristeza, el enojo, la frustración y demás. Hay N cantidad de emociones. Las 5 emociones básicas son el asco, el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Esas son las 5 emociones básicas, ¿verdad? Según las teorías más, las que han tenido más evidencia científica, ¿verdad? Y vea usted que de esas 5 emociones básicas que son comunes a todas las culturas en el mundo y a algunos animales inferiores, las primeras 4 no son bonitas. El asco, el miedo, el enojo, la tristeza, solo la alegría. Solo la alegría. Mire usted. Vamos, ¿verdad? 4 contra 1. Exacto. Entonces, mire, bueno, la gente que vio esa película intensamente, que venían estas emociones, es eso, ¿no? Las 5 emociones básicas. Entonces, yo tengo que de alguna manera aprender a reconocerlas. ¿Cómo? Primero conociéndome a mí mismo, ¿verdad? Que usted haga una introspección todos los días, ¿verdad? Que usted se analice y que usted diga, a ver, Jennifer, ¿por qué hoy me siento feliz? Y que usted misma se responda, ay, me siento feliz porque, bueno, tengo trabajo, tengo salud, porque, no sé, me llegó un mensaje de alguien que hace tiempo esperaba, o por el contrario, si estoy enojado, porque estoy enojado, ¿qué me incomoda el día de hoy? ¿Será el calor? ¿Serán las presas? ¿Será qué? Entonces, cuando yo empiezo a descubrir qué son las cosas que me provocan, o sea, las cosas externas o también internas, de alguna manera yo tengo más conciencia, o sea, más noción de mí, más conocimiento de mí, y entonces me voy apropiando de esas emociones, y obviamente cuando las reconozco en mí, en ciertas situaciones que se dan, pues entonces voy a tener la forma de cómo hacerles frente. Pero desafortunadamente, pues a veces los seres humanos estamos la mayor parte del tiempo más hacia afuera que hacia adentro, o sea, viendo todo alrededor y no preocupándonos por nosotros y no por decirnos, a ver, ¿por qué es que estoy de esta manera así? Entonces, cuando yo adquiero esa conciencia conmigo mismo, de alguna manera, y de mis emociones, de alguna manera tengo la forma para poderles hacer frente. Tenemos que darnos un tiempo para conocernos entonces. Con esto nos vamos a una nueva pausa, ya casi regresamos con más de Consulta en Directo.
Regresamos con más de Consulta en Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recordarles que hoy estamos conversando acerca del dolor físico que nos pueden provocar las emociones. Esteban, continuamos aquí con las consultas y dice la siguiente. Me llamo Andrea, quisiera saber si el dolor físico relacionado con las emociones puede convertirse en crónico y qué medidas puedo tomar para prevenirlo y manejarlo de una manera adecuada. Claro que sí, se puede volver crónico y ahí entonces es donde va a generar ciertas enfermedades orgánicas, ¿verdad? Y entonces ya ahora sí van a volverse, digamos, enfermedades crónicas, orgánicas, que también por tenerlas nos van a producir emociones adversas, ¿verdad? O tristeza. Entonces, ves otra vez cómo se da una correlación. ¿Cómo prevenirlas? Como hablamos anteriormente, conociéndose a sí mismo y permitiéndose expresarlas, ¿verdad? Las emociones son como un tubo, ¿verdad? Que usted abre de una llave y ahí salen, ¿verdad? Si usted abre mucho el tubo, se desborda, ¿verdad? Va a salir un montón. Usted lo que tiene que es aprender a regular para que salga el chorrito que tiene que salir, ¿verdad? Y que no pringue el resto de cosas. Así es, digamos, las emociones en la manifestación que tenemos que tener de ellas, ¿verdad? Es permitirnos sentirlos. Entonces, ese primer paso de que la identifique y después de que la gestione y que la exprese, de alguna manera le va a ayudar entonces a prevenir que le pueda suceder alguna enfermedad fisiológica luego, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Es otra vez un conocimiento de sí mismo y de expresar esas emociones de una manera regulada. Okay, pero siempre bien. Mostrándolas, siempre expresándolas. Siempre expresándolas, eso es muy importante. ¿Se aconsejaría en este punto tener un mejor amigo o una mejor amiga para poder desahogarnos? Claro, también hace poco estaba leyendo un estudio también que se había realizado igual que el tener amigos es una gran terapia. Entonces, y buenos amigos, ¿verdad? Porque también si vamos a salir y que vamos a estar ahí hablando mal de otras personas y todo, más bien eso tal vez no va a ser tan bueno para nosotros, pero sí el compartir, sí el alguien que nos escuche, ¿verdad? El tener de alguna manera alguien que podamos confiar y desahogarnos, ¿ves? Es el desahogo, o sea, el ser humano, Jennifer, necesita desahogarse, necesita expresar, sacar las cosas. Si no las sacamos, de alguna manera nos enfermamos, ¿verdad? A nivel orgánico, a nivel emocional. Entonces, lo más importante es eso, ¿verdad? Es tener redes de apoyo, nutrirse adecuadamente, hacer actividad física, tener una espiritualidad también ayuda a que las personas puedan sentirse bien y tener un bienestar, ¿no? Ahora que mencionas eso, doctor, la siguiente consulta dice, ¿usted recomienda hacer ejercicio y meditar para reducir el estrés, que en mi caso es la emoción que más me afecta? Totalmente, totalmente. O sea, ahí tiene que ser sacar el tiempo, ¿verdad? No necesariamente si a una persona no le gusta ir a un gimnasio o hacer alguna otra cosa, buscar lo que le gusta, no ser una caminata, hacer zumba, natación. O sea, hay muchas actividades que no necesariamente requieren, digamos, una inversión muy fuerte, porque también hay una cuestión de economía, pero una vez llegó una paciente, ¿verdad?, que le di esta recomendación y no tenía como mucho dinero, ¿no? Y lo que hacía es que tenía una casa de 2 pisos y tenía unas gradas, entonces las subía y las bajaba, así como steps, ¿verdad? Subiendo y bajando, y a una botella de plástico le echaba arena, ¿verdad? Y entonces hacía como unas mancuernas. O sea, ¿ves? O sea, hay muchas formas de hacer actividad física, no necesariamente tiene que ser oneroso, tiene que ser costoso, sino hacerlo, caminar por el barrio, buscar la forma y el tiempo, que a veces la gente me dice, Esteban, yo no tengo tiempo, pero yo le mira, tal vez 15 o 20 minutos o media hora de sueño, ¿verdad? Que te levantes en la mañana para hacer ejercicio, te va a dar más beneficios que pasar un montón de tiempo dormido o dormida, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Es buscar el espacio, porque si no lo buscamos, de alguna manera nunca lo vamos a encontrar. Ok, dice la siguiente consulta, buen programa, soy Carlos. ¿Cómo puedo comunicarme mejor con mi médico? He tratado de buscar ayuda psicológica, pero me da pena
hablar de mis emociones? Bueno, ese punto es muy importante porque, como siempre también hablo, por socialización de género, a nosotros los hombres nos va malísimo en ese sentido de las emociones, porque por el machismo, ¿verdad? De alguna manera se nos ha vedado la capacidad de poder expresarnos como ustedes las mujeres, ¿verdad? Al hombre, la única emoción que se le permite expresar es el enojo. Por eso es que somos, aparte de tener testosterona, ¿verdad? De alguna manera, el enojo los hace ser más agresivos, ¿no? Entonces, en este caso, lo más importante es hablar, ¿verdad? Romper un poquito esos tabúes, romper esos estereotipos de que nosotros los hombres no podemos sentir y no podemos expresar nuestras emociones, ¿verdad? Cuesta un poco porque vivimos en un mundo que todavía sigue siendo machista. Que los hombres no lloran, dicen. Que los hombres no lloran, entonces por eso hay que comunicarle, también hay que ir al médico, porque muchos de nosotros los hombres vamos al médico cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? No como un control como sí lo tienen ustedes las mujeres. Entonces lo importante es hablar con el médico también, decirle cómo se siente para que si es un médico en general, pues lo refiera a un especialista, en este caso también a un psicólogo clínico, ¿no? O a un psiquiatra. Y están en todo el derecho de expresar sus emociones. Exacto, también. Así es. Bueno, muy importante para los hombres ese mensaje que nos deja el doctor. Dice, doctor, algunos días paso situaciones muy estresantes en el trabajo, en especial con mi jefe, que es muy exigente. Cuando salgo del trabajo y ya voy en el bus, me dan fuertes dolores de cabeza. Quisiera saber si eso está relacionado. Claro, porque ahí lo está mencionando, o sea, si es un jefe demandante, probablemente, ¿verdad? A menos de que no tenga alguna enfermedad fisiológica y ya declarada y demás, podría ser por este estrés que le provoca, digamos, la interacción. Habría que descartar algo físico. Con su jefe, sí, claramente, ¿verdad? Por eso te decía que no vamos a reducir esto de que todo es emocional, no es así, ¿verdad? Por eso es que ante una situación como esta, que es muy recurrente, primero yo tengo que hacerme un examen médico para ver cómo estoy, y cuando ya el médico me descarta que tenga alguna otra cosa, ahí es cuando entramos en la parte, nosotros los profesionales de salud mental, porque ya si el médico no encuentra nada y la persona está bien y sigue sintiendo dolores, sigue sintiendo cefaleas, sigue sintiendo dolores de estómago, diarreas y demás, bueno, es porque tiene que ver una cuestión ahí emocional que lo está provocando, entonces hay que trabajarlo. Entonces, probablemente, si no tiene alguna otra situación orgánica, puede ser que la interacción que está teniendo con su trabajo, con su jefe, sea lo que le esté provocando esos dolores de cabeza, pero siempre es bueno que vaya al médico y descarte cualquier otra cosa. Ok. Dice la siguiente consulta. Han hablado de muchas emociones, sin embargo, no se ha tocado el tema del perdón y el perdonarse uno mismo y el perdonar a los demás. Eso me sucede a mí y me hace sentir muy mal. La culpa, ¿verdad? Ahí el no perdonarse, lo que se genera es culpa, y la culpa es otra emoción también. Entonces, de alguna manera, yo tengo que entender que las situaciones en la vida suceden porque suceden. No las puedo controlar. Lo que podemos controlar es cómo percibimos esa situación. Entonces, si yo cometí un error, ya lo cometí. ¿Puedo devolver el tiempo? Desafortunadamente no. Entonces, tengo que aprender a perdonarme por esa situación y ver qué fue lo que sucedió para no volverlo a repetir. Soy un ser humano y cometo errores y tengo derecho a cometerlos. Claro, hay de errores a horrores, como digo yo, ¿no? Pero de alguna manera, Jennifer, lo que yo tengo que es tratar de ser compasivo conmigo mismo. ¿Y de qué gano teniendo culpa? Bueno, gano muchas cosas, gano enfermedades, ¿verdad? Gano una serie de situaciones ahí adversas en mi vida. Entonces lo que tengo que aprender es a perdonarme y a aceptar y a ver las cosas de una manera diferente. Aquí entramos otra vez con el tema del pensamiento. El pensamiento es el que genera todo. Y si yo aprendo a ver eso que me sucedió o eso que hice de una manera más productiva, o sea, más positiva, más educativa, de alguna manera pues yo voy a poder superar eso y voy a dejarlo de lado y voy a continuar. Pero desafortunadamente lo que pasa es que cometí un error, siento culpa y vivo en la culpa, ¿ves? Algo residual. La culpa se queda ahí y no sale. Y también puede afectar físicamente. Totalmente, totalmente, porque entonces desencadena una serie de situaciones ahí adversas en mi organismo y en mi mente. Ok, muy bien. Seguimos con las consultas. Dice, en ocasiones cuando discuto muy fuerte con mi esposo, me enojo mucho. He notado que al día siguiente me da malestar en el estómago. Quisiera saber cómo me puede ayudar con esto.
Bueno, igual otra vez con la canalización. O sea, yo tengo derecho a enojarme porque, no sé, algo me hizo, ¿verdad? Entonces yo tengo derecho a molestarme. Pero entonces, una vez que ya expresé esa emoción, yo lo que tengo que hacer es de alguna manera ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué fue que pasó? ¿Será que lo hizo realmente al propósito o no? ¿O fue que no sabía? O sea, muchas cosas. Entonces, cuando yo le voy dando un entendimiento a eso que sucedió, eso hace, Jennifer, que, como digo yo, se bajen rayitas, ¿verdad? Se bajen los niveles. Exacto, no es para justificar a la persona, no es eso, es para entender el porqué de su conducta. Y entonces, cuando yo entiendo esa conducta que llevó a mi enojo, ¿verdad? Que hizo que llevó a mi enojo, de alguna manera eso hace entonces que yo me baje un poco y que entonces procese eso de una manera adecuada. No me afecte tanto, porque siempre me va a afectar, porque como siempre digo, no somos seres inanimados para no sentir, sí sentimos, pero la idea es que sintamos menos, y ahí es donde está la clave de todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es lo que tendrías que hacerse, ¿no? Ok, muy bien. Dice la siguiente: buenas tardes, mi hijo está en la universidad y cuando está en semana de exámenes se preocupa demasiado, no logra dormir bien, se pone irritable, le genera dolores de cabeza, malestar en los ojos. ¿Qué me recomienda? Bueno, ahí en ese sentido, igual, uno tiene que ocuparse en vez de preocuparse, ¿verdad? Por eso es preocupación, es como antes. No sabemos si las situaciones van a suceder o no van a suceder o no van a suceder. Entonces, en ese sentido, sí. Ese estrés bueno, que es lo que hablamos, el eustrés, es el que hace que la persona haga las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si el muchacho está, digamos, ansioso por esos exámenes, es totalmente natural, pero no tiene que dejar que esa ansiedad se eleve tanto que genere ya que no pueda estudiar, ¿verdad? Que se paralice, que le agarren dolores de cabeza, ¿verdad? O dolores de cuerpo. Entonces, lo que tiene que hacer es aprender otra vez a modificar. Dice, ¿por qué es que estoy tan ansioso? Si estoy estudiando, si he tenido tiempo para hacerlo, si a conciencia me he preparado, ¿por qué pensar que, ¿verdad? Que me puede ir mal, ¿no? Porque generalmente es lo que uno piensa. Cuando voy a hacer un examen pienso que me va a ir mal. Eso es lo que la mayoría de gente piensa. Entonces, de alguna manera es que se cuestiona el por qué me estoy sintiendo de esa manera y por qué estoy pensando de que me va a ir mal, cuando la evidencia lo que me está diciendo es que yo me he preparado varios días, que me sé bien la materia. Exacto, me tengo que ocupar de eso. Y bueno, también otras cosas, y en esa semana de exámenes está así, pues el ejercicio ayuda bastante, ¿verdad? El tener una nutrición balanceada ayuda bastante, porque también hay ciertos alimentos que también provocan ciertas cuestiones ahí en nuestro organismo y en el estado de ánimo también. Y también, pues, ¿qué alimentos, tal vez para ampliar ahí un poquito, qué alimentos deberíamos quitar en esa semana? Las grasas, por ejemplo, ¿verdad? Las grasas, ciertas proteínas, ¿verdad? Como la carne, ¿no? De res, que de alguna manera cuesta mucho que se procese, y eso pues va a generar también que la gente se sienta muy cómoda y demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el muchacho puede hacer muchas cosas para poder también distraerse y no solo pensar en la cuestión de los exámenes. Está bien, perfecto. Dice la última consulta, porque se nos va acabando el tiempo, doctor. ¿Es normal que después de una actividad con amigos en donde se pasa muy bien y me divertí mucho, al día siguiente me siento un poco triste, medio deprimido o cansado? Bueno, realmente habría que ver cómo fue que se reunió con los amigos y qué hicieron, ¿verdad? Porque no debería, digamos, sentirse cansado ni nada, más bien, o sea, si la pasó bien, si fue un reencuentro, si son gente que de alguna manera la hace sentirse bien, no tendría por qué sentirse así, más bien debería de levantarse al día siguiente, exacto, levantarse al día siguiente enérgico y feliz y demás. Entonces lo que debería es analizar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Si alguna persona ahí o algún comentario le generó algún malestar, ¿verdad? Pero eso sí tendría que ya entonces hacer una revisión o analizar qué fue lo que sucedió. Pero no debería haberle generado nada si la experiencia fue agradable. Perfecto. Vamos a recordar los contactos del doctor para Sí, claro. Pueden contactarme al 8844-5868, que es el WhatsApp de citas, y por las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. Esteban, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes que nos acompañaron también el día de hoy. Recuerde que los esperamos mañana en consulta en directo a las 5 de la tarde. Que pasen una linda noche.